Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Idiomas con Alex. Mi nombre es Alexandre Paredes, soy profesor de idiomas y soy quien manejo esta página. En este video voy a explicar cómo está formado el curso de italiano, desde el nivel principiante, que es el nivel A1, hasta el nivel C2, que es el nivel avanzado, todo esto de acuerdo al marco común europeo de referencia de las lenguas. En este video voy a explicar cuál es el material que utilizo, cuál es la duración de cada nivel y cuáles son los temas que vamos a ver por mes. Primero que nada necesito explicarles sobre qué es el marco común europeo de la referencia de las lenguas. Este es un estándar internacional que define la competencia lingüística, sea el idioma extranjero que se esté estudiando. Bien, se utiliza en todo el mundo y sirve para definir las cuatro resistencias lingüísticas de los estudiantes, las cuales son comprensión escrita, comprensión auditiva, expresión escrita y la expresión oral. En una escala de niveles de idiomas, desde un nivel A1, que es el nivel principiante, hasta un nivel C2, para aquellos que dominan un idioma extranjero como si fueran nativos. Dicho esto, voy a ya describir el nivel A1 de italiano y los temas que se van a estudiar. A continuación voy a explicar acerca del material que yo utilizo y la duración del nivel A1 y de los otros niveles de italiano. Yo utilizo el material Nuevo Expreso, que es un material que utilizan todas las casas de estudio. Es el principal material que utilizan todas las casas de estudios, como por ejemplo la Sociedad Alighieri aquí en Ciudad de México o en algunos otros países también, como el Instituto de Cultura de algunas ciudades. Este material es de la editorial Alma Edizioni y tiene su parte en físico, que lo pueden conseguir, si lo pueden comprar en Amazon, aunque yo el material en PDF se lo proporciono a los alumnos a medida que vamos estudiando cada mes. Y también la parte ebook, que es en una plataforma virtual que yo la comparto a través de la plataforma de Zoom cuando estoy dando las clases. Así que a continuación voy a enseñarles. Este es la página Alma Edizioni y Nuovo Espresso dice Nuovo Espresso è un corso di lingua italiana per stranieri che si rivolge a studenti principianti e copre 6 livelli, quadro comune europeo da 1 a 1 a C2, ¿no? Es un curso de lengua extranjera, dice italiana para extranjeros, dirigido a estudiantes principiantes y cubre los 6 niveles del marco común europeo de referencia de las lenguas, lo que les estaba explicando en su momento, ¿no? A través de cursos graduales, porque el idioma hay que hacerlo así, ¿no? De forma progresiva, empezando desde los saludos, cómo te llamas, luego de dónde eres, cuántos años tienes, poco a poco, ¿no? Contextos actuales, contextos de vivencia, de cosas que suceden en el día a día, de acuerdo a cómo se vive en Italia, ¿no? Y vamos a imaginar como que ya estuviésemos ahí, ¿no? Como el momento de ir a comprar el café, o de ir a comprar el pan al mercado, o de pedir la pasta, la pizza, todo eso ya lo vamos a ir viendo. También mucha cultura italiana, vamos a ir aprendiendo ya desde el inicio. Con diálogos, actividades estimulantes también, como dice aquí. Vamos a ver videos. Hay unas personajes que nos van a acompañar durante todo el curso de italiano, que van a ser como nuestros compañeros de clases. Son 4 personajes que en un momento les voy a decir cómo se llaman, para que ya de un inicio ya puedas ir viendo el tema de la lengua. No se parte directamente de la gramática, sino se parte de vivencias, de diálogos, como digo, del día a día, ¿no? En el restaurante, en la cafetería, a la hora de ir a comprar, narrando tus gustos, las actividades que haces en la escuela, todo esto. Entonces son 6 niveles, son 6 materiales, ¿ok? Y cada material está dividido en 10 secciones, o sea, 10 unidades, las cuales yo los he dividido en 5 meses, es decir, 2 unidades por mes. Ahora, las lecciones yo las doy los lunes y miércoles, o los martes y jueves, 1 hora y media cada lección, los cuales al total al mes dan un total de 8 lecciones, 8 sesiones al mes, en el cual durante las 2 primeras semanas se ha visto la lección 1 y en las dos siguientes la lección 2. Y así cuando llegamos al mes 2, lección 3 y lección 4. Mes 3, lección 5 y lección 6. Mes 4, lección 7 y lección 8. Y mes 5, lección 9 y lección 10. Ahí acaba el A1. En el nivel A2 va a pasar lo mismo y en el nivel B1 va a pasar lo mismo. Entonces,
Hay un total de 60 horas lectivas del curso de italiano por cada nivel. Al término de la uno son 60. Cuando terminas de la 2 ya serían 120. Y lo bueno es de que ya desde un inicio ya vas teniendo la práctica, como todo está regido por el marco común europeo de la referencia de las lenguas, entonces también esto va a servir para que ya desde un inicio ya te estés familiarizando a cómo son los exámenes de certificación, por ejemplo, lo que es el examen del CELI o lo que es el examen del PLIDA, que son estos exámenes de certificación, ¿no? Que justamente comprende las cuatro actividades lingüísticas que ya le expliqué hace un momento, ¿no? Entonces, nuevamente, como dije, estos son los materiales y esta es la plataforma con la cual yo trabajo y acá está el material de forma interactiva. Yo igual a los alumnos les envío los audios, les envío el material en PDF, les envío los videos, también yo preparo material adicional. Y como dije, vamos partiendo desde un inicio. Las clases son deductivas, no son inductivas. Anteriormente se enseñaba de esa manera, no se les entregaba un cuadro con una tabla gramatical o con 100 verbos irregulares para que te la aprendas de memoria, no. Aquí se va a ir, como dice, de forma gradual, a medida de cómo vamos a ir adentrándonos en el idioma de poco a poco. Porque de nada sirve tener una tabla de 50 verbos que no los voy a utilizar en el momento. Entonces, de acuerdo a la situación que se me va presentando. Entonces, en la primera lección, las dos primeras semanas, por ejemplo, que vamos a ver, esta primera lección se llama Primi Contatti y es el contacto, o sea, de mi persona con una segunda, o sea, con tú o con usted, porque eso es lo que vamos a ver. Entonces, aquí les voy a enseñar, por ejemplo, esto ya está preparado, ya está hecho, pero, ah, mejor les voy a enseñar el índice. Bien, el índice. Este material tiene tanto, tiene el libro de clase, que es lo que vemos junto conmigo. Interactúo yo, que soy el maestro, con los alumnos, y la parte del cuaderno de ejercicios. Ambos materiales yo se los entrego a los alumnos. En la primera lección, por ejemplo, que es primer contacto, ¿qué es lo que el alumno va a aprender? Va a aprender a saludar, a preguntar su nombre, a presentarse, a preguntar y a indicar la procedencia, es decir, ¿no? ¿De dónde eres? ¿De dónde soy? Y preguntar a la otra persona de dónde es, despedirse, pedir el número de teléfono, la dirección, responder y pedir que repitan una información. O sea, por ejemplo, ¿no? Me das ¿cuál es su nombre y su apellido tal? ¿Me puede repetir, por favor? Eso ya lo van a ir aprendiendo. En la parte gramatical, creo que van a aprender. En esta parte, como solamente es primer contacto entre la primera persona, que soy yo, con la segunda, que es tú o usted, son los tres primeros, los tres pronombres, ¿no? Yo, tú y ley, que es usted. El presente del verbo es ser, que es el verbo ser, haber, el verbo tener, que amarse, el verbo llamar, en singular, solamente porque soy yo y tú. El alfabeto, esto va a servir mucho para poder deletrear nuestro nombre, los artículos determinativos y la. Hay más, pero este, por ejemplo, es para las palabras masculinas y femeninas y adjetivos y nacionalidad singular. ¿Esto para qué? Para poder decir de dónde somos, ¿no? ¿Tú de dónde eres? Soy mexicano, soy brasilero, soy italiano, soy francés, soy americana, para ya decir las nacionalidades. Los interrogativos, cómo, de dónde, cuál y los números cardinales del 0 al 20 para que ya puedan decir su número de teléfono. Por el momento, la edad todavía no. Bien, entonces, el tema de la gramática, vocabulario y el contenido comunicativo, ¿cuál es el objetivo que quiere llevar? En la lección 2, ¿qué es lo que van a ver? Aquí ya es con una tercera persona. Por ejemplo, fórmulas para iniciar una conversación, presentar a una persona, a un tercero, o sea, a él y a ella. Aquí ya vamos a ver a la tercera persona. Preguntar abastecer o dar información personal, informarse de conocencias lingüísticas y dar las propias, por ejemplo, ¿no? ¿Tú qué idioma hablas? Yo hablo tal idioma. Yo no hablo tal idioma, yo sí hablo esto. Decir cuando algo nos gusta, agradecer y preguntar y decirle dato. En eso vamos a ver los verbos regulares de la primera persona, del primer grupo, que es el are, así como en español que tenemos ar, er, ir, en italiano también existen are, ere, ire, y en la lección 2 van a aprender los verbos regulares en are. Los verbos ser, el tener, el hacer y el estar, ahora sí al plural también. Bueno, no. Sí, ya lo van a ver al plural también.
Bien, porque acá solamente vimos las primeras personas, pero que ya con todos. Los sustantivos en singulares, como la negación, los artículos determinativos al singular o la silla completa, porque acá solamente habíamos visto dos. En italiano existen más. Los artículos indeterminativos, ya una. Puesto, cuesta, este sirve para presentar a una persona o para identificar un objeto. Las preposiciones a e in, para indicar de dónde se encuentra uno. Los interrogativos, qué, quién, dónde, cuántos, etcétera. Y los números cardinales hasta el 100. Al terminar, hay un juego, hay también un test, un examen autoevaluativo, y aquí es donde acaba el primer mes. Entonces, todo lo que yo expliqué, ese es el índice, ya lo estamos viendo acá, ¿no? Entonces, esto los alumnos lo van a tener y lo vemos conmigo. Entonces, por ejemplo, aquí son saludos. ¿Cómo se saluda de forma formal y de forma amical? Aquí hay que completar esto, aquí hay que completar el diálogo y escuchando. Lezione 1. Traccia 2. Buonasera, signora. Buonasera, dottore. Ciao Giorgio. Ciao, Anna. Ciao Paola. Oh, ciao Francesca. Buongiorno, professore. Buongiorno. Ellos mismos ya entonces el alumno ya va viendo. Yo, por ejemplo, en este caso, yo como soy el maestro, yo soy, digamos, el tutor. En sí, no soy yo la persona de que directamente esté diciendo, ¿no? Bueno, no, ellos ya mismos se dan cuenta. Y aquí, por ejemplo, te estoy diciendo, mira, lo que está el solecito, entonces, en la mañana, ¿cómo se saluda? En la noche, ¿cómo se saluda? Ley, de la forma de usted, de la forma de tú. Entonces, uno mismo ya lo va deduciendo, va sacándolo. De acuerdo a los diálogos, a las situaciones, uno vaya deduciendo el, el tema, no al revés. Acá, por ejemplo, también más cosas sobre ley, cómo se llama, usted cómo se llama, que son diálogos en los cuales se están presentando, estoy dando mi nombre o pedirle a otra persona que es su nombre y los verbos. Aquí, por ejemplo, ya el alfabeto. Estos son apuntes que yo he estado haciendo Traccia durante la clase, 4. ¿no? A. B. C. D. E. F. Y así, es un material muy actual, muy didáctico, y siempre a los alumnos les hago participar, les digo que repitan, que ellos vuelvan a leer. Bien, por ejemplo, aquí está sobre la pronunciación. Bien, lo que tienen el sonido de ch, lo que tienen el sonido de g, cómo se pronuncia, cómo se escribe aquí, por ejemplo, para ya dar su nombre del empleado. Entonces, hasta el momento, aquí, por ejemplo, ya en el número 8 aquí ya es para decir de dónde es uno, ¿no? Acá son diálogos, dos diálogos, uno de forma formal y uno de forma formal, para preguntar y para decir de dónde es uno. Y para eso hay que estudiar, hay que aprenderse un pequeño vocabulario de las nacionalidades. ¿Cuáles son algunos países? Obviamente no es necesario aprenderse todos los países. Y también el adjetivo, cómo decir, ¿no? Que hay también ya del propio vocabulario se va deduciendo la formación del masculino y del femenino al singular. Por ejemplo, lo que son de Italia se dice italiano, italiana. Si eres de Francia se dice francese, tanto masculino como femenino. Si eres de México, se dice México, mexicano, mexicana. Y diálogos cortitos, ¿no? Para preguntar si eres tú de tal sitio, sí o no, o para preguntar de dónde eres. Y aquí ya diálogos para diferenciar. La diferencia entre tú y Traccia usted. 8. 1. Buongiorno, signora. Oh, buongiorno. 2. Come ti chiami? Ornella, e tu? Federico. 3. Ciao, Roberto. Oh, ciao. Come va? 4. Lei è inglese o americano? Acá Io? son Americano. comprensiones auditivas. Es una comprensión auditiva donde tienen que diferenciar si el diálogo se está escuchando tanto si es del tú o de usted. Y aquí ya un role play, lo que así se dice en inglés,
que es una pequeña conversación con información que hayan aprendido, porque por ejemplo hasta el momento que han aprendido saludarse, decir su nombre, preguntar a alguien de dónde es, decir de dónde es, ¿no? Entonces aquí son diálogos de que usted es de tal sitio, sí, no, sí, soy de tal ciudad, ¿no? O no, no soy de tal ciudad, soy de esto. ¿Y usted de dónde es? ¿Y tú de dónde eres? Aquí ya los números del 0 al 20, para que con eso ya pueden escribir, por ejemplo, su dirección y su número de teléfono. Y aquí ya las expresiones que se utilizan para preguntar el número de teléfono o la dirección, tanto de forma cordial como de forma informal, ¿no? Y el verbo haber, el verbo tener, perdón, que es para la primera y la segunda persona de forma informal y formal. El número de teléfono y listo. Y ahí acabó la lección uno. Entonces todo eso se ve durante la primera 2 semanas, ¿no? Entonces, un día, por ejemplo, llegó a la clase, el día lunes, digamos, y las clases son de lunes y miércoles, ¿no? Si las clases son de lunes y miércoles, entonces un día yo hago la clase y le digo, vayan avanzando hasta, en la parte de ejercicio, vayan avanzando del ejercicio uno hasta el 5. Si nos da tiempo, revisamos la clase siguiente. La clase siguiente hago un nuevo tema, por ejemplo, esto que era de dónde eres y la nacionalidad y así. Entonces, el miércoles, ¿no? Y ya para la siguiente clase que es el lunes, entonces tienen los alumnos entre el miércoles al lunes ir haciendo la tarea, digamos, para que ya el lunes, antes de empezar un nuevo tema, revisemos juntos, revisemos que se haya hecho bien y lo que haya estado hecho mal lo corrige, se retroalimenta y las dudas que hayan tenido se puedan resolver. Luego tienen un resumen, lo que se aviso, los diálogos. Muy bien, para preguntarnos, por ejemplo, saludar, para preguntar cómo te llamas, responder, para preguntar si es la persona tal, para decir de dónde eres, para decir la nacionalidad, para preguntar el número de teléfono y para preguntar la dirección. La parte gramatical, los adjetivos de nacionalidad, la formación de masculino y femenino, las expresiones, cómo se usa la palabra doctor, profesor y señor, la preposición de que se utiliza para indicar el lugar y así. Y el video curso. Cada término de unidad siempre hay un video, bien, que son los compañeros que nos van a que nos van a ir, son los personajes que nos van a ir acompañando durante todo el curso de italiano. Por ejemplo, aquí tenemos a dos que se llaman Laura y Federico. Y entonces, por ejemplo, en este diálogo ellos se están presentando, Laura le está enseñando unos videos sobre unas personas que conoció en una fiesta y las nacionalidades de cada uno de ellos. Y luego ya viene otra persona, acá viene otra persona donde también le presenta a Laura y se saludan y se piden el número de teléfono. Acá hay el video que está tanto en su versión subtitulada como en la versión sin subtitular. Voy a hacer un poquito la intro. Ciao Laura. Ehi Federico, ciao. Le foto delle vacanze. Lui è Chris, americano. Lei è Olga, di Kiev. Lei si chiama Anne, è inglese, di Manchester. Sophie, di Y Lione. así cada unidad. E lui? Bien, entonces, toda esta es la versión uno y esta es la contraparte, y esta es la parte de ejercicios, ejercicio uno, que es para que los mismos alumnos resuelvan ya en casa, fuera de la lección. Como dije, durante la lección es preferible que ya ellos la hayan hecho con anticipación para ya luego en clase simplemente revisar que haya estado bien y la que por ahí no entendieron o por ahí se equivocaron, resolvamos juntos, ¿no? Y todo es con base en el tema.
Y esto es de la unidad uno. No voy a enseñar de cada unidad, simplemente les voy a dar el índice. En la lección 3, por ejemplo, ¿qué es lo que van a aprender? A ver. El tema se llama Buen apetito. En este caso vamos a aprender acerca de cómo, pues, como primera lección es presentarse a uno mismo y hablar con otra persona, sea de forma amical o de forma formal. En la segunda es dar información ya un poquito mayor, por ejemplo, dar la edad, es decir, los idiomas que hablo, la nacionalidad, etcétera, y también presentar una tercera persona. Aquí ya es acerca de mm, qué pedir al momento de desayuno. ¿Dónde desayunan los italianos? ¿Qué es lo que mayormente desayunan los italianos? Entonces, por ejemplo, acá dice ordenar al bar. El bar italiano es prácticamente una cafetería, pero allá lo conocen así. Bien, entonces mayormente en Italia lo que se acostumbra a tomar de desayuno es simplemente un café expreso y un cuernito, que en italiano se llama cornetto. Entonces, todas esas vivencias, todo este tema cultural lo vamos a ir aprendiendo durante la clase, porque también es muy importante aprender, adentrarse en la cultura del idioma, del país donde se habla el idioma. En este caso, si estamos estudiando el italiano, es muy importante aprender cómo viven los italianos. No importa que no estemos allá, pero es como si estuviésemos, ¿no? Y así aprender de su cultura, aprender de su comida, aprender de su arte, de la geografía, de las vacaciones, de sus festividades. Todo eso lo vamos a ir aprendiendo a medida que vamos a ir avanzando con el curso. Entonces, por ejemplo, aquí es sobre el bar, que es lo que mayormente piden, bien, cómo pedir y ordenar algo de forma cortés, pedir algo que falta en la mesa. Por ejemplo, en la mesa italiana nunca debe faltar el pan. Bien, cómo pedir la cuenta, cómo hacer una reserva telefónica de un restaurante. Bien, y compitare. También cómo dar cómo llenar, por ejemplo, una carta de agradecimiento o cómo pedir la cuenta, todo esto bien. Acá, por ejemplo, en el tema de gramática y de vocabulario, los verbos regulares en ere. Acá habíamos visto los verbos en are, ahora vamos a ver los verbos en ere, el verbo volere y preferire, que son justamente verbos para utilizar en expresiones en el restaurante. Por ejemplo, no, yo prefiero la pasta, o yo prefiero el secondo, yo prefiero el café, no, prefiero preferisco eh, il cornetto con la marmellata e io preferisco il cornetto con la crema o io preferisco il tè al limone, sì. O il verbo volere, no? Io voglio un caffè espresso, voglio un caffè macchiato, por ejemplo. ¿Ven? Los interrogativos y así. Luego en la lección 4 vamos a hablar sobre el tiempo libre. Bien, hablar del tiempo libre. Aquí a vocabulario de algunos verbos que podemos utilizar, de verbos de acciones que hacemos en nuestro tiempo libre. Por ejemplo, mirar televisión, leer el periódico, navegar en internet, manejar bicicleta, correr, hacer gimnasio, todas esas cosas. Hablar de la frecuencia con cual se realiza una cosa. Ahí ya el vocabulario de los verbos de frecuencia. Por ejemplo, siempre, a menudo, a veces, nunca. Hablar de mis gustos y de mi preferencia, así con el verbo piacere, mi piace, mi piacciono, acá justamente te dice, ¿no? Que están los verbos de frecuencia, ya que están algunos verbos de uso, por ejemplo, para el tiempo libre, ¿no? Como andare, que es ir, giocare, jugar, leggere, leer, uscire, salir, y algunos verbos regulares con ire, regulares. Luego, las expresiones de gusto, por ejemplo, mi piace la música italiana, mi piace la pizza, non mi piace la cioccolata, non mi piace il pesce, non mi gusta il pez, non mi gusta la carne, o non mi piacciono le canzoni italiane, mi piacciono gli spaghetti, non mi piacciono i tortellini, y hay un poquito también sobre algunos platos italianos. De forma anche, a mí también, a mí tampoco. ¿Por qué? Preguntar y decir la hora, expresar acuerdo y desacuerdo. Y aquí acaba el mes 2 en la lección 4. Para el mes 3 está en la lección 5 y 6 que vamos a aprender. Bien, ya sabemos entonces cómo lidiar con el bar, digamos al aeropuerto. Aquí, por ejemplo, ya para reservar un cuarto de hotel. Aquí se refiere todo lo que es el hotel, sobre cómo hospedarse en algún sitio. Por ejemplo, ya tengo pensado ir a Italia, entonces aquí vamos a aprender acerca de cómo reservar un cuarto de hotel, cómo pedir, dar información
del lugar donde yo quiero hospedarme, preguntar, por ejemplo, el precio de un cuarto, de una habitación, hablar sobre la decoración o el amoblamiento, los muebles que tiene la habitación. Aquí, por ejemplo, pedir, ¿no? Si, por ejemplo, si tiene balcón, si tiene vista al mar, si es cerca de la playa, si tiene doble servicio, cuenta con con elevador, todas las cosas vamos a ir entendiendo. Aquí con el verbo poter, el verbo venire, el che ci sono, que significa hay en italiano, lamentarse, describir un apartamento, aquí por ejemplo para describir las partes de la casa o las partes del departamento, para rentar un apartamento y para motivar una elección. Por qué elegí en qué fecha? Porque me gusta el invierno, porque es el periodo de las vacaciones, porque es la semana blanca, y los números cardinales hasta el 100 para poder decir el precio de las cosas y la fecha, ¿no? Para cuándo quiero. Todo relacionado a lo que es las habitaciones. Y aquí vamos a aprender acerca de cómo están divididos, por ejemplo, también las zonas geográficas de Italia, cuando es tiempo de vacaciones, a dónde van. Luego, en la lección 6, ya una vez que ya reservé la habitación de hotel, aquí ya se aprenderá cómo moverme en Italia. O, por ejemplo, describir un lugar. Aquí, si no recuerdo mal, vamos a aprender sobre la ciudad de Bolonia y la ciudad de Módena. Sí, cuáles son los atractivos turísticos de estas ciudades, em, y cómo dar información para llegar a un sitio, ¿no? Sí, indicaciones del lugar, ¿no? Por ejemplo, para decir, sí, vaya todo derecho, gira a la izquierda, gira a la derecha, en la segunda cuadra, atraviesa la plaza, todo eso, ¿no? Todas las cosas que tiene, por ejemplo, una ciudad. Describir un lugar, pedir información y reaccionar, describir el recorrido para llegar, indirizar con alguna otra persona, que dar información a otra persona de cómo llegar a un sitio, lamentar, disculparse, preguntar sobre el horario de apertura y cierre de algún sitio, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué hora abre el museo? ¿A qué hora atiende el oficio? La oficina comunal, a qué hora son las visitas a la iglesia, etcétera. Y aquí acaba la lección, el mes 3. No, miento. Uno, 2, 3, 4, 5. Sí, acá acaba el mes 3. En el mes 4 es la lección 7 y la lección 8. En la lección 7 es Andiamo in vacanza. En este tema es acerca de las vacaciones, donde pasan mayormente las vacaciones los italianos. Bien, ¿cuáles son los periodos de vacaciones? Por ejemplo, los más importantes es el periodo del Ferragosto, que es en el mes de agosto propiamente, por eso viene su nombre. Inicia el 15 de agosto y son las últimas semanas. Y también la Settimana Bianca, que es el periodo de la nieve. ¿A dónde van los italianos en ese periodo? Bien, y aquí en este caso, bueno, si la lección 4, si la lección 5, perdón, hablaba sobre cómo reservar una habitación de hotel. Aquí ya cómo moverse en Italia, aquí ya es hablar sobre cómo pasaste tus vacaciones en Italia. Es decir, entonces aquí ya está a contar en el pasado. Aquí ya vamos a aprender, por ejemplo, en el pasado, el pasado próximo, que es uno de los tiempos verbales muy importantes de la lengua italiana. Y el pasado próximo es, aquí se utiliza, por ejemplo, dos tiempos compuestos, que es como más o menos parecido al español, lo que sería el he comido y el he ido, aunque en italiano es más diferente, pero esto lo voy a explicar, mira, cómo se aprende, por ejemplo, aquí, por esos puntos que deben alcanzar, contar eventos del pasado, hablar de las vacaciones y las locuciones de tiempo en el pasado, ¿no? Ayer, hace 2 días, el mes pasado, la semana pasada, el verano pasado, hablar del tiempo. La lección 8, Sapori de Italia, aquí aprender sobre los alimentos italianos, qué es lo que consumen los italianos de acuerdo a las estaciones, porque vamos a aprender las estaciones y las cantidades, cuáles son los sistemas de medida en Italia. Es prácticamente los mismos que utilizamos acá en Latinoamérica. Bien, pero también vamos a aprender acerca de los artículos partitivos, por ejemplo, artículos que no utilizamos en español, pero que se utilizan para aquellas cosas que no se pueden contar o cuando se habla de las partes de un todo. Bien, hablar sobre cómo adquirir las cosas, cuáles son los hábitos alimenticios, cómo hacer las compras en una tienda de abarrotes, cómo expresar lo que nos gusta, o sea, cómo nos gusta cierto producto, si nos gusta fresco, si nos gusta de estación, si nos gusta cortado en rodajas finas o en rodajas gruesas, o si nos gusta así enteras o crudas, etcétera.
hablar sobre los hábitos alimenticios, hablar sobre productos típicos. Aquí vamos a aprender también los productos made in Italy. Aquí, por ejemplo, describir las tiendas, qué tipo de negocios existen, porque no se puede comprar algo en cualquier lugar, ¿no? Siempre existe una tienda especial donde se puede comprar las cosas. Los pronombres directos, los de pronombre de cantidad, que esto no tenemos en español, por ejemplo. Y aquí acaba el mes 4. Y el mes 5 se utiliza la lección 9 y la lección 10. Bueno, vamos a empezar por la lección 9 y la lección 10. En la lección 9, bicualidad, aquí vamos a hablar sobre nuestro día a día, la rutina que hacemos en el día. Para eso vamos a aprender los verbos reflexivos, que los verbos reflexivos son los verbos, son aquellas acciones que el sujeto realiza para sí mismo, como por ejemplo lavarse, peinarse, vestirse, maquillarse, afeitarse. eh, Esos son los verbos reflexivos. Y mayormente son acciones que hacemos en las mañanas antes de salir de casa. Levantarse. Entonces acabamos de hablar sobre los horarios laborativos, sobre nuestro día, cuáles son los hábitos que hacemos, hablar sobre la frecuencia en la cual hacemos las cosas y también dar las festividades en Italia. Por ejemplo, como estaba mencionando en ese momento del Ferragosto y también otras actividades, por ejemplo, Navidad, cuándo celebran la fiesta nacional, cuáles son las fiestas importantes en Italia. Todo esto lo vamos a ir aprendiendo porque, como dije, es bastante importante aprender siempre café. Todo tiene su parte que es café cultural. O sea, en la café cultural, por ejemplo, hablar sobre cómo saludan los italianos, dónde van mayormente de vacaciones, qué son las cosas que regalan cuando hay alguna fiesta, cuáles son las festividades italianas, cómo preparan las comidas, dónde compran sus productos. Y en la lección 10 habla sobre la familia. Bien, donde por ejemplo vamos a aprender los adjetivos posesivos porque con esto ya podemos hablar sobre nuestra familia y describirla. Por ejemplo, hablar sobre mio padre, mia madre, mio figlio, mia figlia, mi hijo, mi hija, i miei genitori, mis padres, hablar y poder narrar a otras personas porque hasta lo que se tiene que llegar al objetivo de la uno es justamente hablar de cosas básicas de mi entorno, es decir, mi familia, mi trabajo, dónde me muevo, mi rutina, mis actividades, mi tiempo libre. ¿No? Describir una fotografía, expresar posesión, hablar sobre los regalos de bodas. Bien, cómo es el tema, por ejemplo, del matrimonio en Italia y de tema gramatical, superlativo, relativo. Pero como ven, la gramática es muy importante, pero en sí yo no me baso en la gramática, bien, sino que la gramática va saliendo a medida que vamos estudiando los temas. Esto es todo lo que corresponde. Y acá están los ejercicios. Como dije, hay test de evaluación al término de eh, cada dos lecciones. ¿Ya? Y así es también la manera en que se va a llevar a cabo el nivel A2 y los otros niveles. Si por ahí quieren saber cómo es el temario del nivel A2, que hay temas nuevos, pero también hay algunos temas que se refuerzan de la uno que a medida que vamos a ir avanzando, ya obviamente las lecturas, las situaciones son un poco más extensas porque ya sé que hay que ir enriqueciendo el vocabulario, ir enriqueciendo la cultura, sin dejar de lado lo que se haya visto anteriormente, porque todo idioma es así, no puedo avanzar un tema nuevo y me olvidé con el tema anterior, ¿no? Todo tiene que ir eh, junto. Todo tiene que ir junto y así uno no se va olvidando. Es muy didáctico, la verdad, muy ameno. Estoy muy contento con el avance de los grupos. En un momento también le voy a enseñar el avance de algunos de los grupos, porque eso sí, yo todas las clases son grabadas y todas las clases las tengo ahorita les voy a enseñar mejor de una vez. Todas las clases son grabadas y todas las clases tienen una lista de reproducción en YouTube, que las tengo como no listadas, a cada grupo se le doy. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí, vamos con un grupo.
Francés, italiano, niños, también como dije, tengo un grupo de niños. Aquí está. Este es de italiano grupo 2. Sono, mi chiamo. Vamos, presentiamoci con buongiorno. Buongiorno a tutti. Acá, por ejemplo, lección 5. Vamos a escuchar un poquito de cómo están ellos. Ragazzi, va bene. Alan, sei tu o chi è? Y yo desde el inicio ya les estoy hablando en italiano, desde la primera clase, ya que ya voy avanzando con el grupo, ya hablo que por ejemplo yo estoy hablando mucho italiano en clase. Esta es la Massimo? quinta lección. Ecco, Massimo. Ok, sì, dice ascolta il dialogo e scrivi i nomi dei personaggi nel disegno. Va bene, il ragazzo sulla moto si chiama Massimo, il ragazzo con gli occhiali si chiama Roberto. 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 E la ragazza si chiama Susana. Susanna. Ecco, allora, se avete capito, se avete percepito, non dice ti presento, come qui, no? Come questo dialogo, non dice ti presento, sta usando un'altra forma di presentare una persona. Andiamo a pagina seguente. Pagina 20. Questo è un mio amico, questa è una mia amica. Ok? Questo quando è maschile, questa quando è femminile. Numero 4. Usa di Mosca. Aquí, por ejemplo, los alumnos ya están mia interactuando amica. ellos, ¿eh? Más. La mia Francese. amica francese, ecco, perché ricordiamo che quando finisce in ese è tanto maschile come femminile, no? Non esiste francese. Ah, ecco, questa è Annie, una mia amica francese di Nizza. Nizza. Nizza, come pizza. Nizza. Ricordiamo che la doppia Z, ok, nella maggioria sì, si comincia quando comincia con R si pronuncia R, però posta per dire il mio nome com'è? Chiamo. Mi chiamo, o sono. Chi sarà l'amica che A nazionalità, come stai? Ciao, avete salutato? Piacere, anche che alla fine, per esempio andiamo in una lunedì, buongiorno Pepe, lunedì, martedì, mercoledì, es una lección 15. Ve, aquí por ejemplo yo ya no hablo nada de español. Per la pronuncia, va bene? Giovedì, lunedì, Lunedì. Lunedì, martedì, Martedì. mercoledì, Mercoledì. giovedì, Giovedì. venerdì, Venerdì. venerdì, deve concordare in genere il numero con il soggetto, giusto? Allora, siamo in vacanza, esercizio, siamo rimasti a bere. Andare e essere. Roberto, molti freddo. molto freddo. Qui nella mia città ha piovuto tutta la notte, da ieri fino a un'ora fa. Aquí estamos viendo sobre el pasado. Tenía que hacer un ejercicio sobre narrar, por ejemplo, lo que habían hecho ya cuando se ve. molto e non molti e freddo. Actualmente hay grupos que están en nivel A1, hay grupos que están ya por acabar el A1, hay grupos que están por acabar el A2, debían haber acabado en diciembre, pero por las vacaciones no lo hemos alargado. Y algunos están ya en B1, han iniciado el B1 también. Entonces, si necesitan saber y quieren ver, pueden también preguntarme, pueden entrar a cualquiera de las clases de forma gratuita para que como muestra, para que puedan ver y también cómo interactúan los alumnos. También tengo, como dije, grupos especiales para preadolescentes, para alumnos, estudiantes que se encuentran entre secundaria y preparatoria, y también un grupo especial para niños
tengo un grupo de niños que es grandioso como los niños captan tan rápido el curso, y es muy gratificante escucharlos hablar en italiano y que te entiendan. Yo no les hablo absolutamente nada en español, pero ahí están. No puedo compartirlo por, obviamente son niños, no para, no tendría que pedir permiso a los papás para no hacerles ver el rostro, pero también pueden entrar en alguna de las clases como gusten de oyentes. Bien, entonces cualquier cosa que quieran saber, con gusto me pueden escribir si necesitan el temario en general, y como dije, inscribirse a los cursos. Yo voy a abrir grupos nuevos ahora para el mes de enero, y si tienen conocimiento de italiano y quieren entrar a alguno de los otros grupos que ya están en formación en estos 3 niveles, sería previo un examen de colocación y con gusto los puedo orientar. Eso es todo entonces, estamos en contacto, muchas gracias y hasta pronto. Grazie tante, arrivederci, è stato un piacere di parlare con tutti quanti voi. E per presentarmi nuovamente vi saluto, io mi chiamo Alexander Paredes, faccio il professore di italiano, grazie tante di avermi sentito e ci risentiamo in qualche altra occasione. Arrivederci.